Es una gran alegría dar comienzo a la semana del corte por plasma. Esta oportunidad estaremos hablando del corte por plasma, que es el producto clave de Hyperthin o la tecnología que Hyperthin ofrece. Y por supuesto, en esta oportunidad tendremos con nosotros a Diego Fernández, que ha pasado de su larga trayectoria profesional, la mayor parte de ella en Hyperthin, desde los talleres de servicio donde se da reparación a los equipos de PowerMax hasta ser el gerente de ventas en Latinoamérica. Entonces, estamos muy contentos de que todos ustedes nos hayan acompañado, nos estén acompañando en la semana del corte por plasma. Serán 2 días de exposiciones, comenzando hoy, terminando mañana, ambas acerca de corte por plasma. Bueno, Diego en esta oportunidad viene sumamente lleno de energía porque ahora Argentina es tricampeona de fútbol, así que estamos muy seguros que va a ser una semana para la historia. Y bueno, Diego, queremos escucharte, tienes toda nuestra atención, así que déjame colocarte aquí en Spotlight para todo el mundo y adelante, queremos escucharte. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Sí, es cierto, estamos con mucha energía, no solo por el tema de Argentina campeón, como decía Jonathan, sino también por la alegría de poder compartir una vez más con ustedes esta mini reunión virtual, pero con mucha información para que pueda acercarle todo lo que necesiten conocer y saber acerca del plasma, del corte plasma y en este caso de la familia PowerMax. Como dijo Jonathan, va a ser una doble sección, comienza hoy, termina mañana. Hoy vamos a estar hablando de la familia PowerMax, pero principalmente de los más pequeños, obviamente de los niños mimados de la línea PowerMax. Así que sin más preludio vamos a comenzar. Como ustedes saben, la línea PowerMax es una línea muy grande de productos. Comienza desde la línea del PowerMax 30 XP y llega hasta la PowerMax 125. Sin embargo, hoy lo que vamos a estar haciendo foco, como dije, son en los peques. Van a ser los 230 que tenemos ahí y el 45 XP, tal vez la que podemos llamar la niña mimada. Vamos a empezar con los dos primeros, 30 XP y el PowerMax 30 Air, los dos de 30 amperes. Cuando hablo del 30 XP, voy a hablar de un corte recomendado de 10 milímetros o 3 octavos de pulgada. ¿Sí? ¿Qué es el corte recomendado? Justamente eso, el corte donde vamos a tener la mayor prestación del equipo, donde va a ser un corte limpio, libre de escoria, con muy buena calidad y a una muy buena velocidad, 500 milímetros por minuto o 20 pulgadas por minuto. Obviamente este equipo puede cortar como máximo media pulgada o 12 milímetros. Cuando hablamos de corte máximo, hablamos de corte con calidad máximo, ¿sí? Porque en realidad el corte de separación, que es algo que justamente lo dice, separa, no esperemos calidad, podría llegar a 16 milímetros. Realmente es un equipo muy potente para el mercado, para la denominación que tiene con estos 30 amperes. Y bueno, Diego, ¿por qué otro 30? Bueno, tenemos otro 30 con otras características. Este 30 Air es un poquito menor, tiene la capacidad de cortar 8 milímetros o 5 y 16 pulgadas, también a 500 milímetros por minuto. Va a tener un corte máximo de media pulgada y un de separación de 16 también. Pero fíjense que el recomendado, a diferencia del 30 XP, va a ser un poquito menor. La duda que deben tener en este momento es, bueno, Diego, ¿por qué estamos teniendo dos equipos de 30 amperes? Bueno, en realidad es por la necesidad que ustedes tienen y nos han presentado en algún momento. El 30 XP es el de mayor potencia comparado con lo que es los antiguos equipos de 30 amperes. Es un equipo que tiene un 50% mayor de potencia. Pero el 30 Air es un equipo que va a tener un compresor de aire interno. Esto es una gran ventaja también. Me va a permitir simplemente conectarlo a la corriente eléctrica y directamente cortar. Esa es la gran ventaja entre uno y otro. Y por el hecho de tener un compresor pequeño, se reduce un poquito el corte recomendado. Esa es la gran diferencia. Cuando miramos el panel frontal de la fuente de energía, en los dos casos vamos a notar que es un panel muy amigable y muy sencillo. Tiene 4 LED indicadores y una perilla que me va a permitir graduar el amperaje. El amperaje que va de 15 amperes a 30 amperes para obtener la mejor prestación de acuerdo al tipo de material que voy a cortar. En ambos casos, los PowerMax 30, tanto el XP como el Air, son autovoltaje. Esto quiere decir que se ajustan a el voltaje y a las variaciones de voltaje que puede haber en el taller que ustedes tienen. Los dos tienen una excelente separación de lado sucio y limpio. ¿Qué quiero decir? Imagínense, así como lo estamos viendo, una división a la mitad. Para un lado es el lado limpio y para el otro lado es el lado sucio. Es donde voy a tener las placas electrónicas, va a ser del lado limpio y del otro lado es la parte de entrada de aire para refrigeración. En el medio va a haber una separación, pero me va a permitir refrigerar las placas. Esto lo que hace
hace es una mayor robustez y durabilidad del equipo, aún en situaciones o en ambientes de suciedad. Ambos tienen inversor de procesamiento de señales digitales y un cable de masa y antorcha resistentes. A simple vista las pantallas son muy parecidas. Cuando hablamos de las antorchas tenemos que hacer la salvedad de que son dos antorchas diferentes y ya vamos a ver, me adelanto en esto, los consumibles van a ser diferentes. Pero a pesar de ser diferentes, tienen las mismas ventajas. Tienen, en el caso de los PowerMax 30, un rendimiento y confiabilidad muy buenos. Las dos antorchas tienen una ergonomía y un agarre mejor con respecto a sistemas anteriores de esta denominación. Son antorchas que a simple vista pareciera que fueran de 90 grados, pero en realidad son de 75 grados para una mayor visibilidad de lo que estoy haciendo durante el corte, y vienen con cables de 4,5 metros. La antorcha Duramax LT va a ser la que yo voy a utilizar en la PowerMax 30 XP, y la AirTest T30 va a ser la que voy a utilizar en los equipos con compresor incorporado. ¿Por qué la diferencia? Bueno, al tener una compresor y el otro no, hacen que el diseño de la antorcha y por ende de los consumibles, como estamos viendo acá, sean diferentes. En el caso de la PowerMax 30 XP vamos a poder tener dos denominaciones de consumibles. Uno que es el estándar y otro que es el consumible Fine Cut. La línea de consumible Fine Cut para corte de espesores finos con muy buena calidad y mucha menor alteración de zona afectada por el calor. En el caso de la 30 Air solo vamos a contar con consumibles estándar para ese equipo. En el caso de los de 30 XP son de mucha duración comparados con el anterior modelo que era el PowerMax 30, y obviamente solo son compatibles con este sistema, con el PowerMax 30 XP. En el caso de la PowerMax 30 Air son excelentes también en duración de consumibles y vienen con un capuchón y deflector de nuevo diseño para poder tener una mayor visibilidad del arco y ver lo que estoy haciendo. De vuelta, estos últimos que les estoy mencionando, los de la derecha, son únicamente compatibles con la antorcha Air T30. Siempre que hablemos de PowerMax, sea cual sea, ahora estamos hablando de estos dos, vamos a pensar en tres cosas como las principales ventajas. Lo fácil que son de usar, un poco ya lo vimos ahí mirando el tablero en el principal. Vamos a hablar de productividad como una principal ventaja y vamos a hablar de confiabilidad. Cuando hablo de lo fácil de usar, los dos son muy portátiles. La presión de aire en el caso del PowerMax 30 XP se ajusta automáticamente. Esto quiere decir que yo lo voy a conectar a un compresor externo y cuando seleccione el amperaje con el que voy a cortar, la presión se va a ajustar directamente. Tiene una tecnología de autovoltaje, como les había mencionado, un panel frontal de controles sencillos, y voy a poder, mientras corto, como muestro ahí en la imagen, poder arrastrar y cortar. En el caso de la PowerMax 30 Air, muy similar, solo como les dije al principio, contamos con un compresor de aire interno dentro de la propia fuente que me va a permitir facilitar el uso. Obviamente en este caso voy a tener autovoltaje, pero para alimentación de 120 o 240 volts. Obviamente que al tener un compresor lo hace sumamente portátil. Piensen en el sinfín de cosas que yo voy a poder hacer simplemente con un generador, ¿no? Ya no voy a necesitar llevar un compresor también. Y obviamente es el sistema más pequeño y liviano de su tipo. En comparación a otros sistemas, es el sistema más pequeño, es el más liviano, pero también el más potente y robusto del mercado. La visibilidad del arco potencia la facilidad de uso. En los dos casos, yo voy a poder, con esta nueva generación de antorchas, poder visualizar rápidamente cómo va mi corte y poder hacer correcciones y tener o agarrar práctica mucho más rápido. Cuando hablo de los fáciles de usar y de la productividad, el segundo caso, voy a detenerme en que los dos son mucho más potentes comparados con el oxicorte para esos espesores. Fíjense que si voy a cortar 3 milímetros o 1/8 de pulgada, en el caso del 30 XP, estoy cortando un 300% más rápido de lo que es en el oxicorte. Eso me vuelve muy productivo. Y en el 30 Air, en el caso de 3 milímetros o 1/8 de pulgada, 137% más rápido. Sí, obviamente lo que les decía, el tema de contar con un compresor incorporado hace que este compresor sea más chico y por ende se reduce un poco. Pero la diferencia a la hora de cortar espesores comparados con el oxicorte es mucho mayor. Obviamente que la calidad de corte también es muy superior con respecto al oxicorte, y esto se debe a que no hay que hacer mezclas, que no hay que andar ajustando, que va a depender de la habilidad de cada uno. Aquí no vamos a tener que precalentar el material, directamente vamos a conectar, como les dije, en el caso de la 30 XP el compresor y la corriente, en el caso del 30 Air la corriente solamente. Vamos a tomar los consumibles, colocar
colocar el amperaje correcto y ya directamente vamos a poder cortar. En los dos casos, directamente y apoyando en la chapa. Me va a dar más comodidad y mucha más calidad. Y obviamente que si a esto le sumamos que tenemos una excelente durabilidad de consumibles, vamos a lograr que nuestro costo operativo, el costo de cortar, cuánto cuesta cortar una pieza, sea mucho más económico comparado con el oxicorte y con otros plasmas del mismo amperaje. Cuando hablo de confiabilidad, estamos hablando de cuán confiable, valga la redundancia, son los productos Hyperten, las PowerMax. Ustedes ya las conocen del mercado, pero quiero contarles qué hacemos, por qué son tan robustos, por qué cuando me cruzo con cada uno de ustedes, el primer comentario que me hacen cuando les pregunto qué les parece un sistema PowerMax, me dicen, estos PowerMax duran muchísimo, no van al taller, no necesito repararlos y demás. Y es que nosotros trabajamos mucho en ensayos exhaustivos para potenciar nuestros equipos. Es decir, cuando nosotros desarrollamos un equipo nuevo, lo que hacemos es probarlos intensivamente, hacerlos pasar por muchas situaciones para certificar que ese equipo realmente va a ser robusto y va a ser confiable a la hora de cortar. Esto es un poco las características que presentan los equipos 30XP y 30R. Ahora bien, estos son los dos primeros. También tenemos para hablar de otro de los más pequeños, pero no por ser pequeño significa que no sea importante para nosotros como es el PowerMax 45XP. Diría que es el niño mimado de la familia PowerMax. Es el PowerMax más vendido de Hyperten alrededor del mundo. Es el más solicitado también porque tiene una gran relación de portabilidad y potencia. Cuando hablamos del PowerMax 45XP, estamos hablando de 45 amperes, lo que nos va a dar un corte recomendado de 5 octavos o 16 milímetros a una excelente velocidad, 500 milímetros por minuto o 20 pulgadas por minuto. Ahí ya se pueden dar cuenta de que siempre nosotros vamos a colocar el corte recomendado en la velocidad específica de 500 milímetros por minuto o 20 pulgadas por minuto. Va a tener un corte máximo de muy buena calidad todavía hasta los 22 milímetros o 7 octavos de pulgada y va a terminar separando la capacidad máxima de 29 milímetros. Fíjense que aquí agrego una nueva capacidad, que es la capacidad de perforación. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de él, PowerMax 45XP van a poder automatizarse. Este plasma ya van a ver que yo voy a poder fácilmente automatizarlo, ya sea en una mesa de corte, en un robot, en un carrito o tortuga o rana, depende cómo lo llamen en la región en donde ustedes están, pero fácilmente lo voy a poder automatizar porque las prestaciones y las antorchas y los consumibles son específicos para este tipo de cosas. Aquí vale la pena decir que este equipo ya, si yo quisiera usarlo en terreno, podría utilizar un generador de 12 kilowatts y medio, o sea, de 10 kilowatts, de kilowatt-ampere, perdón, 10 kilowatts, para tener una salida plena de 45 amperes. O sea, para todos estos equipos que les voy a mostrar, sí puedo usar un generador para poder encenderlos y utilizarlos. ¿Qué tiene este plasma con respecto a su antecesor, el PowerMax 45? ¿Sí? Este plasma reemplaza al PowerMax 45 anterior. Este se llama PowerMax 45XP. Lo primero que cambia es obviamente la posibilidad de variar su amperaje de 10 a 45 amperes. ¿Para qué? Téngame paciencia, ya lo vamos a ver. Incorporamos una pantalla LED de 7 segmentos para que puedan visualizar rápidamente cualquier tipo de error o el amperaje que están usando. Van a tener la habilidad de extraer tanto el cable de masa como la antorcha. Esto me va a dar la habilidad de poder automatizarlo y utilizar diferentes antorchas para este sistema. Es un equipo muy liviano, pesa 13 kilos, tiene la posibilidad de variar 5 voltajes de arco dividido seleccionables, tiene una interfaz como pueden ver en la parte posterior para poder conectar al CNC, tanto de manera como si fuera una tortuga o rana con solo las señales básicas, hasta poder pasar la información al CNC a través de un puerto serial. Viene con la tecnología SmartSense para poder detectar rápidamente qué tipo de antorcha voy a conectar, qué largo y así poder calibrar automáticamente la presión y el caudal de aire. Y como pueden ver también en la parte posterior, hay un filtro de aire fácil de mantener. O sea, no está interno a la máquina, yo fácilmente voy a poder visualizar y hacer el mantenimiento adecuado. Cuando me pongo a mirarlo de frente y quiero mirar la pantalla, voy a ver que es muy amigable también, como veníamos viendo para los equipos PowerMax 30XP y 30R. En la parte superior tengo LEDs que me va a permitir encontrar los errores. Obviamente el de la derecha primero es el de corriente. Voy a poder seleccionar entre dos modos. El primero que es el de corte normal y el segundo es para poder hacer lo que nosotros llamamos gouging, ranurado o repelado, que es la remoción de material, no el corte.
para hacer remoción de cordones de soldadura o alguna ranura que se necesite. O también, en este caso particular de la 45, voy a poder marcar. Luego voy a seguir por el LED de 7 segmentos que me va a permitir observar tanto el amperaje como los errores típicos que podrían tener para rápido visualizar y solucionarlos. Y obviamente, como les decía al principio, empecé de atrás para adelante, un pequeño segmento de 4 LEDs que me va a poder decir si hay algún fallo rápido, como puede ser baja presión de aire, una mal conexión en la antorcha o alta temperatura. Pequeños errores que podrían llegar a surgir y rápidamente puedo visualizar y solucionar. Obviamente al final, para lo último, está la parte de la perilla de regulación, donde voy a poder regular el amperaje deseado. Acuérdense que este equipo puede ser regulado de 10 a 45 amperes. Y el botón selector de modos, que va a ir tanto para corte o como para gauge. Cuando hablamos de la antorcha, hablamos de la nueva antorcha Duramax Lock. Esta antorcha tiene todos los beneficios que ustedes ya conocen de la generación de antorchas Duramax. Tiene una posibilidad de ser un mango muy ergonómico, de fácil visualización. Está hecho con materiales muy robustos para poder aguantar y soportar altas temperaturas que yo voy a tener en el ambiente, no necesariamente en el corte, o mejor dicho, dentro de la antorcha. Voy a poder, a causa del nuevo diseño, tener mucha mayor durabilidad de los consumibles porque hay mucha tecnología aplicada, y obviamente voy a tener un incremento de capacidad de perforación, y obviamente voy a tener menos tiempos muertos en el cambio de consumible. Como pueden visualizar en la parte superior, esta antorcha Duramax Lock viene con un botón que me va a permitir realizar el cambio de consumible sin necesidad de ir hasta la máquina y apagarla. Eso es fundamental para cuando estamos hablando de trabajos donde yo tengo la máquina muy distante de donde estoy trabajando. Entonces simplemente voy a accionar ese botón, hacer el cambio de consumibles, volver a accionarlo y rápidamente voy a estar listo para cortar. Eso va a economizar muchísimo el tiempo muerto de máquina parada por el cambio de consumibles. Pero bueno, acá es un ejemplo de dos antorchas. Como pueden ver, la realidad es que en el 45XP ya comienzo a tener un sinfín de probabilidades de uso de antorcha. En la parte izquierda superior vemos la antorcha típica de 75 grados, le sigue la antorcha de 15 grados. Eso es una antorcha ideal para hacer cortes sobre cabeza en el caso que se requiera, o bien poder hacer el torchado, gouging o repelado de una manera mucho más visual y cómoda. Las tres que le siguen en la parte inferior es una antorcha mini recta, una antorcha 45 grados y una 90, que se utilizan mucho en aplicaciones robóticas. Pueden ver que se parecen mucho a la antorcha manuales, como las dos de arriba, pero no tienen el gatillo para iniciar el arco. Y esto es porque obviamente eso va a ser un proceso automático del robot, y obviamente la forma está relacionada con la aplicación que yo vaya a desear. En el lado derecho tenemos la antorcha High Amp, que son antorchas largas de 4 pies, de 2 pies, para poder alcanzar lugares de difícil acceso en altura, o al revés, estar yo parado y poder llegar al suelo haciendo cortes, o poder cortar a distancia, como por ejemplo cuando yo estoy en una mesa de corte y ustedes saben el desafío que es cuando termino de cortar las piezas y las quito, me queda ese esqueleto de material que tengo que andar cortándolo, subiéndome a la mesa en muchas ocasiones y tener que andar haciendo el corte. Muchos de ustedes lo realizan con oxicorte. Bueno, ahora simplemente desconectando una antorcha y conectando esta antorcha larga desde el costado, desde el lateral de la mesa, voy a poder cortar ese esqueleto rápidamente, mucho más rápido que con oxicorte, y poder removerlo de manera de tener mayor disponibilidad de máquina para seguir cortando. Esto aumenta muchísimo la producción. Y obviamente las dos últimas que ven son la antorcha normal y la antorcha mini de corte mecanizado para mesa de corte, tortugas o ranas o carritos de corte para automatizar el proceso. Obviamente que esta numerosa cantidad de antorchas también hace que podamos usarlo no solo para diferentes aplicaciones por las antorchas en sí, sino porque también a partir de la 45XP empezamos a tener un número importante de consumibles que me va a permitir tener diferentes posibilidades de corte. El primero es el Fine Cut, que ya lo habíamos conversado en la 30XP. Es un consumible que me va a permitir cortar con mayor detalle, con menor zona afectada por el calor. Ustedes saben bien que muchas veces cuando cortan chapa fina, el gran desafío que tienen es que justamente esa chapa fina tiende a elevarse por efecto del calor. Bueno, los Fine Cut vienen a solucionar ese tema. Permiten cortar de una manera que no se produzca tanto ese elevamiento, que no se produzca zona afectada al calor, para fácil poder soldar, y me permiten tener una muy buena definición también, como se observa en la imagen, para detalles particulares si yo me dedico a hacer letras o tuberías para aire acondicionado y demás. También tenemos
Tenemos el consumible High Access de largo alcance, como pueden ver ahí en la ilustración. Es un consumible que me va a permitir accesar a lugares que yo antes no podía hacerlo. El ejemplo en la imagen lo muestra muy bien. Puedo hacer tanto corte como gouging, torchado, repelado. Si ustedes tienen una empresa que se dedica a estructuras o a reparación, ya sea de estructuras o de vehículos o de maquinarias para agricultura o reparación, estos consumibles pasan a ser una herramienta poderosísima porque me va a permitir reemplazar trabajo costoso y forzoso que yo hacía con piedras o los discos de amolado o esmerilado, con el oxicorte, pudiendo llegar a lugares que antes no podía y hacer las reparaciones y reemplazos de piezas mucho más fácil. También tenemos un nuevo consumible, muchos de ustedes ya lo conocen, es uno de mis favoritos, que es el tema del consumible de flash cut o corte al ras. Como pueden observar en la figura del consumible, es un consumible que inclinando la antorcha a 45 grados obtengo un corte total de 90 grados. Como se ve ahí en el ejemplo, estamos viendo una oreja o cáncamo, cómo fácil yo puedo removerla del material. Esto es muy útil porque estoy acostumbrado a cuando visito plantas, es uno de los grandes desafíos, remover materiales, ya sea para reparación también o para una vez que lo transporté y necesito remover las orejas o cáncamo. El trabajo que ustedes emplean a veces es muy costoso y peligroso a la vez. He visto trabajos hacer con disco de amolado, con todo el riesgo que eso implica, o con antorchas de plasma u oxicorte, pero obviamente ahí dejan un talón muy grande que hay que seguirlo trabajando. El consumible FlashCut corta al ras, lo que me permite optimizar los tiempos, pero también, por ejemplo, siguiendo el caso de las orejas o cáncamos, voy a poder reutilizar esa oreja nuevamente para otro momento, lo cual también me va a permitir ahorrar material. Lo hemos probado en sinfín de segmentos, como les dije, en la parte de construcción, en la parte de reparación, en astilleros y en todo tipo de procesos. Siempre que hay reparación, tanto el High Access como el FlashCut se utiliza. Estos son los tres más nuevos, por así decirlos. Obviamente que también tenemos el caso de algunos que ustedes ya conocen, como es el caso de consumibles de ranurado o marcado, ¿sí? Para hacer, como bien digo, ranurados o remoción de cordones de soldadura. Existen dos tipos en lo que es ranurado o gouging, el de máxima remoción por un lado y el de máximo control por el otro. ¿Qué hacen cada uno? Lo que el título les dice. El de máxima remoción me va a poder hacer mucha más remoción que otros consumibles y el de control me va a permitir remover teniendo yo un mejor control de lo que estoy haciendo y viviendo. Dependiendo de lo que ustedes hacen o la aplicación que tienen para realizar, van a utilizar uno. Para aquellos que no conocen mucho el gouging o como gouging, muchos lo conocen como decía, torchado, también archive, es lo que utilizan a veces con las máquinas de soldar puestas en serie porque necesitan mucha potencia y se hace mucha contaminación. Bueno, el plasma evita todo eso, ¿no? Con menos potencia, porque se utiliza un plasma solo, obviamente no produce tanto ruido y tiene una muy buena tasa de remoción. En el caso de la 45XP, como pueden ver en la parte inferior, también voy a tener unos consumibles para ranurado de precisión y marcado. ¿Para qué es esto? El marcado obviamente me va a permitir, ya lo vamos a ver, hacer diferentes marcaciones para identificación y ahí vamos a dar algunos ejemplos más. Y el ranurado de precisión me va a poder hacer la remoción, por ejemplo, de puntos de soldadura, fácil remoción de puntos de soldadura para que yo pueda trabajar rápidamente y reponer el material. En el caso de remoción de soldadura por puntos, como le decía, es un proceso muy aplicado en la reparación de industria automotriz o de maquinaria agrícola y me va a proporcionar mayor rapidez y menor costo operativo con respecto a otros tipos de herramientas como ser el disco y demás. En el caso de la marcación, yo voy a poder marcar cualquier tipo de material, obviamente como lo estaba haciendo con el corte, voy a poder hacer acero al carbono, aluminio, acero inoxidable y obviamente voy a poder utilizar dos tipos de gases. Voy a poder utilizar el aire o voy a poder utilizar argón. ¿En qué va a variar? En la definición que voy a obtener. Si yo quiero una definición mucho más marcada, detallista de lo que quiero marcar, el argón es la herramienta ideal, el gas ideal. Y si voy a necesitar una marcación, por ejemplo, para fácil identificación, pero después no requiere tanta calidad, tanto detalle en eso, el aire que venía usando en el corte está perfecto. Obviamente que también voy a poder hacer dos tipos de marcado independientemente del gas que utilice. Voy a poder hacer una marcación muy profunda o una marcación mucho más ligera. La marcación profunda obviamente va a permitir
que perdure en el tiempo. O sea, por más que yo utilice algún tipo de proceso como el arenado, granallado o pintura, voy a poder seguir visualizando lo que marqué. Y después tenemos una marcación más leve, donde con cualquiera de esos procesos esto va a desaparecer. ¿Para qué sirve el marcado? Bueno, acá hay un ejemplo de identificación o de codificación, como pueden ver en la imagen, pero realmente sirve para muchas cosas. He visto un gran avance, por ejemplo, cuando yo estoy cortando, ya dejar marcado por donde después tengo que hacer el doblado de ese material, por ejemplo. Eso es una gran ventaja, porque antes yo terminaba de cortar, tenía que pasar para que el operador obviamente tomara medidas y marcara, y después directamente pasara al doblado. Eso había una operación intermedia. Acá ya directamente, y más si lo tengo en una mesa de corte, voy a poder marcar exactamente donde quiero doblar. También puedo marcar donde voy a soldar después, por ejemplo, sea una pieza encastrada en la otra, le voy a poder en forma de rompecabezas indicar al operador de soldadura o el soldador dónde voy a tener que apoyar la pieza siguiente para después hacer la soldadura. O marcar un lugar donde voy a tener que hacer una perforación o un taladrado o algún tipo de esa indicación para posteriores. Entonces realmente la marcación es muy útil. Una otra ventaja que tiene el PowerMax 45XP, y también lo vamos a ver mañana en el resto, es que cuando corto acero inoxidable, preste atención en esto, obviamente yo podría simplemente estoy cortando con aire, no tengo que hacer ningún cambio, agarro el acero inoxidable y lo corto con aire. Pero si quiero obtener mejor calidad, podría utilizar el gas F5, ¿sí? Que es 5% de hidrógeno y 95% de nitrógeno. Es un gas, a simple vista llama mucho la atención el nombre, pero es fácil de encontrar en la mayoría de los países y en la mayoría de las empresas proveedoras de gases, y me permiten tener una mejor definición. Obviamente, como todo en la vida, se gana en algo, se pierde en otras cosas, voy a tener un proceso más caro. No es lo mismo estar conectado a un compresor que ya tengo en la empresa y me está siempre proveyendo de aire, a tener que proveerme de un gas como F5. Pero también tiene su ventaja, como es la terminación. No voy a tener que hacer ningún reproceso y voy a tener una pieza mucho más limpia y prolija. Dependiendo de lo que yo vaya a hacer con esa pieza posteriori, me va a servir más uno o el otro, y obviamente al no tener reprocesos, mi costo productivo se va a ver beneficiado en ahorros. Por último, también hablamos de confiabilidad de la 45XP. Como les dije, es igual proceso, pasamos siempre por ensayos exhaustivos, les había dicho. Y un poco de lo que quiero es mostrarles esos ensayos exhaustivos. Aquí se ve cómo se golpea en una antorcha para ver cómo soporta cualquier caída o fuerza externa en la conexión. Acá se puede ver cómo se testean cada uno de los ventiladores o forzadores de aire para enfriamiento. Aquí se puede ver, no se asusten, esto es una prueba, como digo. Si pasara en una 45XP saldríamos todos corriendo, pero eso no pasa. Simplemente lo que hacemos es probar al máximo ese panel frontal para ver que realmente los LED sean robustos, que las indicaciones sean robustas y que no haya ningún tipo de falla en ellos. Y obviamente aquí, no sé si se aprecia bien, se ve cómo testeamos la llave que inicia o enciende el plasma, ¿no? La fuente. Esto se hace obviamente cuando estamos preparando el proyecto, ¿no? Elegir la mejor calidad de los componentes que hacen al sistema. Estos son simples ejemplos para que vean que no se deja nada al azar. Todo lo que se coloca en un equipo PowerMax es testeado rigurosamente. Y lo que pueden ver acá parece un equipo maltratado en algún taller de por ahí, pero no, realmente sí está maltratado, pero lo hacemos internamente. Tenemos un proceso de evaluación en donde sometemos al equipo a cortar a altísimas temperaturas, a bajas temperaturas también por momentos, con mucha humedad o en clima seco. Los hacemos pasar por todo eso rápidamente y abruptamente, y lo hacemos cortar todo el tiempo, y durante ese tiempo también que le estamos tirando limadura de hierro para de alguna manera someterlos a escenarios muy abruptos. Y si pasan ese test, realmente decimos que el equipo está apto y listo para ser ofrecido a todos ustedes. O sea, observen cómo nosotros trabajamos intensamente en crear estos equipos, ¿no? En hacerlos cada vez más robustos. Así es como trabajamos, así es como preparamos nuestra línea más pequeña, es donde realmente metemos mucho esfuerzo y trabajamos intensamente con la búsqueda de la calidad, tanto para ustedes cuando cortan como para nosotros en no tener ningún
ningún tipo de problemas con estos equipos. Bueno, hasta acá lo que tenía para presentarles hoy, un poquito de estos tres de la línea más pequeña. Quedo abierto a preguntas, a consultas. Ahí les dejo un breve resumen de las capacidades de corte para que no se olviden. De mientras, a disposición para cada uno de ustedes. Gracias, Diego. Gracias por esa exposición tan clara. Sin duda que los equipos PowerMax son conocidos por ser fáciles de usar y por su confiabilidad. Y bueno, agradecemos mucho el resumen que nos hiciste acerca del PowerMax 45XP, el niño mimado de los equipos de corte por plasma. Muy bien. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría pedirles a quienes nos están acompañando hoy que si tienen a bien, por favor, indiquen en el chat desde dónde nos visitan. Estamos curiosos acerca de saber hasta dónde llegó la invitación. Y bueno, si ahora alguien tiene alguna pregunta, pues puede levantar la mano virtual o colocar el video y hacer la pregunta de una vez. O también puede usar el chat para colocar alguna de sus preguntas. Vamos a ver. No creo que hayan preguntas porque fue tan claro todo. O los aburrí también y los dormí a todos, o fui muy claro. No, pero está bien, no hay problema. Es muy promisorio este panorama de no preguntas. Sí. Bueno, la línea de PowerMax entonces se compone de estos tres y de los que nos hablarás mañana, ¿correcto? Así es. Mañana vamos a estar hablando no solo de la línea que nosotros llamamos pesada, porque es más industrial, sino también vamos a estar hablando de una nueva tecnología que está dando mucho que hablar y está teniendo un excelente resultado. Así que sí, mañana va a estar muy interesante también. Ok, muy bien. Entonces, ha habido un cambio en el tiempo en Estados Unidos y si alguno de ustedes está visitando desde Estados Unidos, es a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde de Colombia, 4 de la tarde de Estados Unidos, 5 de la tarde en Brasil. Y bueno, fíjate, tenemos algunos comentarios acerca de tu presentación, Diego. Fernando Freitas nos dice todo muy claro. Congratulations, Diego. Muchas gracias, Fernando. Muy bien. Juan José Ollarves nos dice también que es una excelente presentación y que nos visitan desde Valencia, Venezuela. Es una ciudad que conozco muy bien. Un saludo muy grande. Yo también. Mucho tiempo que no voy por allá, pero gratos recuerdos. Muy bien. Pues mira, no tenemos preguntas, Diego. Bueno, seguramente irán surgiendo. La buena posibilidad que tenemos es esta doble reunión. También si se quedaron con alguna duda mañana o les ocurre en algún momento alguna duda, mañana la pueden hacer, no hay ningún problema. Y ya les dejo el compromiso para juntarnos mañana, para vernos de nuevo en esta reunión virtual y poder seguir aprendiendo juntos. Traigan algunas dudas, algunas inquietudes, algún caso, alguna experiencia, también son bienvenidas. Muy bien. Bueno, gracias entonces a todos por haber asistido hoy a nuestro evento virtual. Nos vemos mañana entonces a la misma hora de hoy. De hecho, hay una recomendación que quiero hacerles. Si ustedes van a la página de eventos dentro de Codintel, pueden conseguir el evento que vamos a tener mañana y hay un botón para agregar eso al calendario. Así, su calendario, sea de Google, sea de Apple, el que ustedes tengan, puede avisarles cuando se acerque el tiempo para este evento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Pásenla bien, que disfruten. Hasta pronto.